Vamos entonces a la palabra de Dios en el Evangelio de Marcos, capítulo 3. Vamos a leer los versículos y a estudiar los versículos del 20 hasta el final del capítulo 3. Hemos comenzado y ya hace algunos meses el estudio del Evangelio de Marcos. Vamos a ir avanzando, ya vamos llegando al capítulo 4. Hoy estudiaremos Marcos capítulo 3, versículos 20 al 35. Leemos la palabra del Señor y vamos a pedir a Él, a nuestro Dios, que su palabra inspirada por el Espíritu, por medio de su Espíritu, también nos edifique. Marcos 3:20 en adelante. Jesús llegó a una casa y la multitud se sentó de nuevo, a tal punto que ellos ni siquiera podían comer. Cuando sus parientes oyeron esto, fueron para hacerse cargo de él, porque decían: está fuera de sí. Y los escribas que habían descendido de Jerusalén decían: tiene a Beelzebú y expulsa a los demonios por el príncipe de los demonios. Y llamándolos junto a sí, les hablaba en parábolas. ¿Cómo puede Satanás expulsar a Satanás? Y si un reino está dividido contra sí mismo, ese reino no puede perdurar. Y si una casa está dividida contra sí misma, esa casa no puede permanecer. Y si Satanás se ha levantado contra sí mismo y está dividido, no puede permanecer, sino que ha llegado su fin. Pero nadie puede entrar en la casa de un hombre fuerte y saquear sus bienes si primero no lo ata. Entonces podrá saquear su casa. En verdad os digo que todos los pecados serán perdonados a los hijos de los hombres, y las blasfemias con que blasfemen. Pero cualquiera que blasfeme contra el Espíritu Santo no tiene jamás perdón, sino que es culpable de pecado eterno. Porque decían: tiene un espíritu inmundo. Entonces llegaron su madre y sus hermanos, y quedándose afuera, mandaron llamarle, y había una multitud sentada alrededor de él, y le dijeron: he aquí tu madre y tus hermanos están afuera y te buscan. Respondiéndoles él dijo: ¿quiénes son mi madre y mis hermanos? Y mirando en torno a los que estaban sentados en círculo a su alrededor, dijo: he aquí mi madre y mis hermanos. Porque cualquiera que hace la voluntad de Dios, ese es mi hermano y hermana y madre. Oremos. Padre, te damos gracias en esta mañana. Pedimos que tu Santo Espíritu me auxilie para poder hablar con claridad, con sencillez, y que la gracia de tu Espíritu ilumine nuestros corazones para que podamos comprender que Cristo ha pagado el precio para que seamos perdonados de nuestros pecados. Te lo pedimos en su nombre. Amén. Bien, y si nos pusiéramos en la tarea de catalogar los pecados, ¿cuáles pecados serían más peligrosos? Hay un libro de John Piper, se llama Pecados Espectaculares. Pero quizás si nos detuviéramos a pensar cuáles son los pecados mayores, más evidentes, quizás podríamos comenzar con aquellos que tienen efectos en los pecadores. Muchos pecados afectan a quienes cometen los pecados. Por ejemplo, la inmoralidad sexual puede
contaminar el cuerpo con enfermedades de toda índole, el pecado de inmoralidad, la fornicación. Pero también hay pecados que afectan a otros. El adulterio puede acabar con una familia. El homicidio acaba con la vida de las personas. Podríamos pensar que esos pecados son verdaderamente peligrosos. O pecados quizás que afectan la sociedad. Por ejemplo, el hurto. El hurto de los bienes públicos es el pan de cada día. Por ahí dicen que van a eliminar eso en este gobierno. Tengo mis dudas. Lo cierto es que la corrupción afecta a la sociedad. Las obras no se realizan. Los elefantes blancos van a estar ahí. Obras que se invirtieron miles de millones y alguien se las robó. Lo que faltaba para completarlas. Ahora, podríamos llegar a pensar, bueno, todos estos pecados son muy peligrosos, no solamente para los individuos, para otros o para la sociedad entera. Sin embargo, hay pecados que parecen no tan notorios ante nuestros ojos, pero son intolerables ante los ojos de Dios. Y uno de ellos es la incredulidad. La incredulidad. Ahora, antes de comenzar a explicar el texto, quisiera que cada uno de ustedes se pregunte si hay algún pecado por el cual piensan en su pasado que no son aceptados por Dios, que quizás todavía se sienten agobiados, pecados que cometieron en el pasado, si todavía les afligen, si todavía están respirándole en la nuca esos pecados. Porque si es así, este mensaje va a ser para ti. Hay perdón para los que se rinden a la autoridad de Cristo. Hay perdón para los que se rinden a la autoridad de Cristo. Y vamos a ver 3 elementos en el texto. Quienes les gusta tomar apuntes, no sé si algunos de los que nos ven toman apuntes. Y en primer lugar vamos a ver que Jesús fue fiel a su misión para poder ser perdonados. Entonces Jesús fue fiel a su misión de los versículos 20 al 21. Pero veremos de los versículos 22 al 30 que Jesús nos liberó del poder del maligno. Jesús nos liberó del poder del maligno y finalmente Jesús nos recibe en su familia. Al final de los versículos de 31 en adelante. Entonces, en primer lugar, Jesús fue fiel a su misión. Las multitudes, como hemos visto, están detrás del Señor Jesucristo, pero también los religiosos, como hablábamos hace 8 días, están controvirtiendo, oponiéndose al Rey, están oponiéndose a Jesús, están cuestionando lo que está haciendo el Señor, pero ahora no solamente los religiosos, los escribas, los fariseos se oponen al propósito del Señor, sino que también su propia familia cercana se opone. Dice el versículo 20 que el Señor llegó a una casa, la multitud está allí. Eran tantas las ocupaciones, tanto el afán por ayudar a las personas que no podían ni siquiera comer. Cuando un trabajo no te permite comer, vas a terminar exhausto. Y esto llamó la atención de los parientes del Señor Jesucristo. Dice el versículo 21 que cuando sus parientes oyeron esto, todo lo que estaba pasando con el Señor, fueron para hacerse cargo de Él, porque decían, está fuera de sí. En otras palabras,
Ellos parece ser que la palabra parientes no exactamente quiere decir que eran familiares biológicos. Puede que sí. El contexto nos dice que estaban sus hermanos, su madre, pero también puede ser que eran familia, eran cercanos a él porque habían crecido con él. O sea, lo conocían muy bien, eran parientes. Literalmente la palabra parientes son como los de al lado, aquellos que están muy cerca. Ellos debían reconocer que Jesús es el Mesías, pero estaban confundidos. Quizás estaban temerosos porque como los fariseos estaban en contra de Jesús y ellos eran muy cercanos a él, les iban a prohibir probablemente la entrada al templo, o quizás iban a tener problemas con Roma, con el imperio romano. Porque si anda con Jesús, los que eran de Jesús, cerca, la familia, también podría verse afectada, ser acusados. Sin embargo, el pecado de estos parientes es que empiezan a tratar al Señor Jesucristo como un enfermo mental. Prácticamente le están diciendo, se nos enloqueció nuestro pariente cercano. El pecado de los parientes cercanos del Señor era la incredulidad, porque sus mentes y corazones no podían comprender que aquel que creció con ellos era el Hijo de Dios. Él había mostrado las señales mesiánicas, pero se negaban a rendirse ante Él. Y por eso también nosotros podemos ser tildados de locos. Cuando entendemos, cuando nosotros crecemos en el entendimiento profundo de la palabra de Dios y nuestra mente y corazón quiere obedecer a Dios, generalmente somos tildados de, nos está fallando un tornillo. La gente cercana va a pensar que estamos cada vez más desquiciados. Nuestros parientes, las personas quizás pueden tildarnos de que nos está fallando la mente, pero en realidad lo que está pasando es que estamos cada vez rindiéndonos más al señorío de Cristo. ¿Alguna vez les ha pasado que los tildan quizás de locura por creer en Cristo? Podemos también nosotros quizás actuar como estos parientes y pensar que es interesante porque el versículo 21 dice, porque fueron para hacerse cargo de Él. Es como si tuvieran que ir a rescatar a Jesús y oponerse a su propósito mesiánico. Y quizás nosotros podamos estar en la misma actitud, cuando nos creemos más sabios que Dios. Cuando creemos que nuestra sabiduría humana puede resolver mejor la situación que Dios. Sin embargo, Jesús fue fiel a su propósito de salvación. Y estos familiares, algunos de ellos escribieron también parte del canon bíblico, como Santiago. Ellos también fueron perdonados, porque Jesucristo fue fiel a su ministerio, a su obra. A pesar de que su familia cercana no fue fiel, no entendió el propósito del Hijo de Dios, Él permaneció fiel. Hermanos, necesitamos también ver a Cristo. Cuando nos sintamos agobiados, cansados, quizás cuando no encaja nuestra situación con lo que la palabra dice, cuando nos preguntamos si lo que está haciendo Dios por nosotros tiene sentido, si tiene todo el sentido, porque Él tiene el propósito de salvarnos, de rescatarnos aún de nosotros mismos, pero sobre todo perdonarnos
nuestra incredulidad. Pero en segundo lugar, y aquí vamos a detenernos un poco más, de los versículos 22 en adelante, los escribas eran llamados también los abogados, escribas, porque conocían muy bien la ley, descendieron de Jerusalén, es decir, ya habían recorrido un buen camino para oponerse al Señor, y dicen una frase que es verdaderamente escalofriante. Versículo 22. Los escribas que habían descendido de Jerusalén decían: tiene a Belcebú y expulsa a los demonios por el príncipe de los demonios. En otras palabras, están acusando al Señor Jesucristo de ser súbdito del mismo Satanás, de ser un empleado de Satanás contratado para oponerse al mismo Satanás. Catalogan la obra del Espíritu Santo como demoníaca y le dicen que tiene a Belcebú, es decir, el príncipe de los demonios. Cuando los judíos, cuando los escribas están hablando de Belcebú, están hablando de Satanás. Era una manera de nombrar al diablo, Satanás, príncipe y jefe, comandante en jefe de los demonios. A pesar de tener la evidencia, toda la evidencia del Hijo de Dios, reconocen que Él tiene un poder, porque ellos dicen: expulsa los demonios. Es decir, ellos tienen la evidencia de que Jesucristo es poderoso. Sin embargo, se niegan a creer en Él por envidia. Pero el Señor Jesucristo conoce sus pensamientos, conoce sus intenciones y los llama para hablarles en parábolas. Dice el versículo 23, llamándolos junto a sí, les hablaba en parábolas. Las parábolas son mensajes que ocultan una verdad y utilizan imágenes para clarificar esa verdad. Ellos tenían que entender algo, y es muy interesante que el Señor no los regañó inmediatamente. ¿Qué hacemos nosotros cuando nos sentimos acusados? Generalmente queremos defendernos a capa y espada, levantando el tono de voz, pero el Señor apela a la lógica de sus mentes. Él apela a su raciocinio y hace una pregunta. Les dice el versículo 23, ¿cómo puede Satanás expulsar a Satanás? ¿No les parece que nuestro Señor es muy cordial, muy amable, aún con sus enemigos? Él hace solo una pregunta y luego, de la misma manera, les da dos ejemplos para mostrarles lo ilógico que es lo que ellos están atribuyéndole a Él. O sea, no tiene lógica. Lo que ustedes me están acusando no tiene sentido. Y usa dos elementos para mostrarles que lo que están diciendo no tiene sentido. En primer lugar, les habla de un reino, pero también les habla de una casa. Dice el versículo 24, un reino dividido contra sí mismo no puede perdurar. Es como si los mismos que dirigen un reino estuvieran liderando a los que tienen una guerra civil para derrocar ese reino. No tiene sentido, porque ese reino no va a permanecer. Pero también dice el versículo 25 que si una casa está dividida contra sí misma, esa casa no puede permanecer. Ahora, el término casa aquí es como una familia que está en el poder. Si los familiares están unos contra otros tratando de derrocarse, no va a subsistir, no va a permanecer. Y por eso en el versículo 26 les dice,
Si Satanás se ha levantado contra sí mismo y está dividido, no puede permanecer, sino que ha llegado a su fin. Es decir, si lo que ellos están diciendo, acusando a Jesús, tienen razón, entonces el reino de las tinieblas, liderado por el príncipe de los demonios, va a terminar. Es como si fuera un escorpión con el mismo aguijón, matándose a sí mismo. Lo cual es ilógico, no tiene sentido. El propósito de Satanás es esclavizar a la humanidad, es engañar a la humanidad. Eso comenzó en Edén, cuando la raza humana fue cautivada por dos representantes, Adán y Eva, fueron seducidos para rebelarse contra Dios, su creador. Allí comenzó a Satanás a esclavizar el ser humano, le colocó una cadena, aunque es invisible, pero cada persona sobre esta tierra que no es libre para adorar a Cristo, que no ha sido liberada por Cristo, le pertenece a Satanás. Es esclava de Satanás y está al servicio del engaño del diablo. El Señor Jesús utiliza esta misma expresión dirigiéndose a los fariseos. Él les dice: vosotros sois de vuestro padre el diablo, y los deseos de vuestro padre queréis hacer. Él ha sido mentiroso desde siempre. El mundo está atrapado por el dominio del maligno, de Satanás. Pero el Señor nos dice, en el versículo 27, nos da una imagen de lo que Él está haciendo. El Dios encarnado vino a liberar a aquellos que están cautivos por Satanás. Y lo dice en estas maneras: pero nadie puede entrar en la casa de un hombre fuerte y saquear sus bienes si primero no lo ata, entonces podrá saquear su casa. El versículo 27 demuestra que Satanás es una realidad, no es un símbolo, no es un invento, es una realidad. Satanás actúa, y en este caso, él es el hombre fuerte que está en una casa y que está allí sometiendo a los que están ahí en esa casa bajo su poder. Pero Jesús está diciendo: yo soy más fuerte que Satanás. Yo vencí a Satanás y lo seguiré venciendo en la cruz. Él comenzó en la tentación a vencer a Satanás. Él es más fuerte que Satanás. Él daba órdenes a los demonios: cállense. Y ellos se callaban. El Señor Jesucristo es más fuerte que Satanás. Y Él libera a quienes están cautivados, que están esclavizados del dominio de Satanás, con su poder. Porque Él es superior a Satanás. Muchas veces la gente compara el poder de las tinieblas con el poder de Dios, como una especie de yin-yang, como un balance perfecto. Los orientales usan ese símbolo, esa simbología. Pero el Señor Jesucristo tiene el poder muy superior que Satanás para liberar a los cautivos por el pecado. El versículo 28 hace una declaración generosa del Señor Jesucristo. Pero antes de hacer esa declaración, hay una palabra que es muy importante, y Él dice: en verdad os digo. El Hijo de Dios no puede mentir.
Cuando él dice, y es la primera vez aquí en el Evangelio de Marcos que utiliza esa expresión, en verdad os digo, quiere decir que pongamos atención, es irrefutable, no es negociable, es una verdad absoluta en la que podemos confiar. Él dice, en verdad os digo que todos los pecados serán perdonados a los hijos de los hombres. Que todas las faltas, todos los pecados pequeños y grandes, del pasado y futuros, todos serán perdonados. Inclusive las blasfemias con que blasfemen. Maravilloso. Aquellos que blasfeman contra Dios serán perdonados si se arrepienten. Aquellos que en este momento ven a Dios como su contradictor serán perdonados. Aquellos que le echan la culpa a Dios de sus desdichas serán perdonados. Serán liberados de la culpa. Aún el Señor Jesucristo en la cruz dijo, Padre, perdónalos, porque no saben lo que hacen. El Señor dice, aún mi propia familia que me está tildando de loco, de esquizofrénico, será perdonada si se arrepiente. Eso debe darnos un consuelo, queridos. Debe liberarnos de la culpa, debe liberarnos aún de los recuerdos con los cuales ofendimos a nuestro Dios. Debe recordarnos que hay perdón suficiente para nosotros en Cristo. Ahora, sé que ustedes están muy atentos del versículo 29, quizás, pero como pueden notar, ese no es el centro de todo el mensaje. Es una advertencia que hace el Señor. Él está dirigiéndose a estos escribas que están atribuyendo la obra de Dios o el poder del Espíritu de Dios a los demonios. Y les hace una advertencia que también está abrazada por la expresión en verdad os digo. Cualquiera que blasfeme contra el Espíritu Santo no tiene jamás perdón, sino que es culpable de pecado eterno. Esta advertencia, esta blasfemia contra el Espíritu Santo, ¿cómo se lleva a cabo? Tiene que ver con rechazar el perdón de Dios. Los escribas están rechazando la oferta de Cristo. Están atribuyendo al Hijo de Dios la autoridad de Satanás. Y por eso están rechazando a Cristo, están rechazando la obra del Espíritu Santo para poder ser salvados. No reconocer quién es Jesús, ni la procedencia de su poder, de manera persistente, a pesar de tener la evidencia de la palabra de Dios, es imperdonable. Porque resistirse al Espíritu Santo. Matthew Henry, en su comentario, dice: el único pecado imperdonable es el rechazamiento del perdón. Lo que conduce a rechazar el perdón es negarse a ser convencido por el Espíritu Santo. A pesar de que el Espíritu Santo está allí
exponiendo la palabra de Dios, exponiendo la posibilidad de ser perdonados, de ser restaurados, de reconciliarse con Dios por medio de la exposición de la palabra de Dios. Aquellos que se niegan a ser convencidos y están en una hostilidad abierta contra Dios, corren el riesgo de cometer este pecado imperdonable. William Hendrickson, también un comentarista, hablando de este texto, dice lo siguiente: cuando un hombre se ha endurecido, de modo que está decidido a no prestar atención alguna a los impulsos del Espíritu, ni siquiera a escuchar sus ruegos y advertencias, se ha colocado a sí mismo en el camino que lleva a la perdición eterna, por endurecer su corazón. Ahora, nadie que esté preocupado por haber cometido este pecado, ha cometido el pecado imperdonable. Porque el solo hecho de estar preocupados por haberlo cometido, ya es una señal de que tienen temor a Dios. Esta persistencia en oponerse al arrepentimiento es persistente en aquellos que han caído en perdición. Es decir, utilizan su voluntad, utilizan toda su vida para oponerse al ruego del Espíritu Santo para que se arrepientan. Corren el riesgo de no ser perdonados. Sin embargo, tenemos esperanza en Cristo, porque todos aquellos que se rinden ante el Rey serán perdonados. Todos aquellos que aceptan el mensaje de Cristo, que ha sido autorizado, que ha sido respaldado por el Espíritu de Dios para revelar la gloria de su reino, entonces somos perdonados. Porque un alto precio se pagó para ser perdonados por Él. No importa cuál sea tu pecado, hay esperanza en Cristo. No importa cuál ha sido tu pasado, hay esperanza en Cristo. No importa cuántas veces le diste la espalda a Dios, puedes ser perdonado si te rindes al Rey. Ahora, ¿cuál es la evidencia del perdón que nos ofrece nuestro Señor Jesucristo? A partir del versículo 31 vemos que ese efecto de ser perdonados nos lo ilustra una escena que quiere Marcos incluir allí. Entonces, vemos la familia, los parientes llegando, vemos en la mitad la declaración del Señor y vemos al final otra escena. Dice el versículo 31, entonces llegaron su madre y sus hermanos y quedándose afuera mandaron llamarle, y había una multitud sentada alrededor de él y le dijeron, he aquí tu madre y tus hermanos están afuera y te buscan. La expresión hermanos, madre y hermanos, no es como la religión católica. Los católicos lo asumen que eran unos primos. No, hay palabras en el griego para hablar de primos, pero la palabra aquí tiene que ver con lazos de sangre, es decir, probablemente son los hijos de José concebidos con María, y también su madre está allí. Pero es interesante porque dice Marcos que estaban afuera, ellos están separados de Jesús. Y eso nos da una idea de que su madre y sus hermanos
Están buscando a Jesús no porque creen en Él, sino porque lo quieren rescatar de la situación en la que se encuentra. Entonces el Señor Jesucristo hace una pregunta en el versículo 33. ¿Quiénes son mi madre y mis hermanos? Para los destinatarios del Evangelio de Marcos probablemente eran creyentes en Roma, eran gentiles, dicen los estudiosos, y para la familia greco-romana era muy importante, para la cultura greco-romana era muy importante la familia. La familia determinaba la posición social, la familia determinaba la identidad. Para la cultura romana, la familia era algo demasiado valioso. Pero el Señor Jesucristo, dice el versículo 34, y mirando en torno a los que estaban sentados en círculo alrededor, es decir, había una multitud, es probable que los 12 que son mencionados antes estuvieran allí en primera fila, es decir, el publicano, pecador, están ahí los hijos del trueno, está Juan, Jacobo, están todos estos hombres que habían sido pecadores empedernidos en primera fila. Y el Señor hace una declaración asombrosa. He aquí mi madre y mis hermanos. En otras palabras, Él está revaluando el criterio que tenían en Roma para la familia. Él está reorientando los afectos y reorientando las prioridades hacia el reino de Dios. Ahora, es muy importante entender que Él no está menospreciando a su familia, Él no está menospreciando a su madre, porque en la cruz le encomienda a su madre, a Juan, pero Él está mostrando que las prioridades del reino son superiores a las prioridades de la familia biológica. Voy a repetirlo nuevamente. Las prioridades del reino de Dios superan la familia biológica. Hermanos, no sé si necesitamos la obra del Espíritu de Dios para entender esta gran verdad. Porque podemos sentirnos rechazados por nuestra familia, y esta verdad da aliento a aquellos que están perseguidos por sus propias familias. En la cultura islámica, alguna vez les comenté que en el islamismo todo aquel que se convierte al cristianismo es desheredado. O sea, ya no le dan trabajo ni su propia familia. ¿Qué tienen que hacer los creyentes en esos territorios musulmanes? Acogerse a la iglesia para poder sobrevivir. Son sacados de la lista, son tratados como parias, excluidos de su propia familia. Quizás nosotros no nos vamos a sentir, porque no estamos en una cultura musulmana, pero sí en algún momento tienes que decidir entre tu familia o Dios. El Señor Jesucristo está poniendo las prioridades del reino por encima. He aquí mi madre y mis hermanos. El Señor está acogiendo a todos los que se rinden ante su reino, a todos los que han sido perdonados, los está acogiendo, nos está uniendo a Él, nos está uniendo el Rey del universo a su trono. Nos está invitando a comer de su mesa, nos está acogiendo con un lazo más poderoso que los lazos biológicos. El Señor Jesucristo está mostrando que estamos más unidos a Él, estamos más unidos
a su pueblo que a nuestros propios familiares en la carne. Ahora, ¿quiénes son ellos? Versículo 35. Porque cualquiera que hace la voluntad de Dios, ese es mi hermano y hermana y madre. Hacer la voluntad de Dios no es cumplir todo el Antiguo Testamento, toda la ley de Dios perfectamente. No. En este contexto de Marcos, aquí, hacer la voluntad de Dios es creer y confiar en Jesucristo. Es depositar en Él todas nuestras vidas, todas nuestras esperanzas, todos nuestros recursos, todo lo que somos, entregarlo al Rey de Gloria y rendir nuestros pecados, rendir nuestras vidas, nuestro intelecto, nuestra mente, nuestras aspiraciones a Cristo. No es simplemente ponernos el título de cristiano, sino seguir a Cristo y seguir sus enseñanzas, seguirlos en obediencia hasta la muerte, para siempre. Es ir a la cruz con Él para poder ser glorificados con Él. Hacer la voluntad de Dios, es rendirse a su palabra para que sea el aliciente de nuestras almas, para que sea nuestro consuelo en las dificultades. Que las palabras del Rey y las promesas de nuestro Redentor nos den el gozo que no nos dan las cosas materiales. Para que la palabra de Dios y el consuelo de Jesucristo nos dé el consuelo precisamente cuando estamos dolidos, cuando estamos atrapados en el dolor. Que la gloria de Jesucristo, el esplendor de su majestad, sea el gozo de nuestras almas cuando este mundo nos da la espalda. Cuando este mundo categoriza a quienes acepta dentro de su círculo pecaminoso y nosotros estamos por fuera. Hacer la voluntad de Dios es poder entender que todo lo que somos y que todo lo que seremos está en Cristo. Que nuestra satisfacción está en Él, que nuestros sueños pueden ser solamente cumplidos en Él, aunque haya aflicciones. Aunque la ruta que queremos alcanzar quizás no es la que nosotros diseñamos. Aunque haya tropiezos en el camino, aunque haya dolor, aunque quizás sintamos nuestro corazón traspasado, aunque la frustración llegue a sorprendernos. A pesar de todo eso, el Rey estará allí para nosotros. Hacer la voluntad de Dios es rendirte al Rey. Ríndete a Él. Rinde tu orgullo, rinde tu altivez, rinde tu vida, rinde tu futuro, rinde también tu pasado al Rey. Cualquiera que haga la voluntad de Dios le pertenece a Él. Jesús fue fiel a pesar de la oposición de su propia familia. Fue al Calvario. A pesar de la oposición de Satanás que quiso a través del apóstol Pedro estorbar el camino al Calvario, Jesús fue fiel. Jesús tiene el poder para liberar a los esclavos del diablo, porque resucitó de entre los muertos para darte vida, la vida de Dios, el consuelo de Dios. Jesús demuestra que su perdón es incondicional porque nos une a su familia, a la familia de aquel que hizo los cielos y la tierra.
a la familia de aquel a quien pertenece cada centímetro cuadrado de esta tierra, a la familia de aquel cuyo dominio es eterno. ¿Alguna vez te has opuesto a la palabra de Dios? ¿Alguna vez tu razonamiento ha sacado la conclusión de que eres un incrédulo? ¿Alguna vez la palabra de Dios ha parecido un libro de historia, pero no toca tu corazón? Este es el momento de arrepentirte. No te resistas a la voz del Espíritu de Dios que te redarguye en esta mañana. No te resistas a Él, a la voz del cielo que te ruega, arrepiéntete de tus pecados, de tus ofensas. No te resistas, no permitas que tu corazón se endurezca por tu mente racional y por buscar que este mundo te consuele. Él fue a la cruz para pagar el derecho de ser perdonados. Él sufrió el castigo de nuestra paz. Él fue flagelado hasta la muerte. Pero Primera de Juan 1:9 nos da una garantía. Si confesamos nuestros pecados, Él es fiel y justo para perdonarnos los pecados y para limpiarnos de toda maldad. Él es fiel a la cruz. Confiesa tus pecados. Ríndete al Rey para ser parte de su reino y su familia. Oremos. Oh Padre, solo el poder de tu Espíritu puede conmover las almas endurecidas por el pecado, Señor. Solo tu Espíritu puede redarguir corazones sedientos del perdón. Padre, perdona nuestras ofensas. Gracias te damos, Señor, por la provisión abundante de perdón, a tal punto que podemos ser llamados hijos de Dios, hijos tuyos, adoptados, sellados, apartados, para estar contigo para siempre, aunque este mundo se desmorone. Tú eres quien nos has resguardado en tu reino inconmovible. Te adoramos y te damos el honor y la gloria, agradecidos del perdón incondicional que tenemos en Cristo. Es por su nombre que oramos. Amén.